pensando en un sueño. Voy navegando. Julia, como sucede periódicamente que recibimos a los profesionales del INSI, que es este ciclo de salud cardiovascular, donde hablamos de los distintos temas que tienen directamente que ver con las arterias coronarias, con el corazón, con la salud cardiovascular. Y hoy está con nosotros la doctora Carolina Artuccio, que es cardióloga intervencionista del INSI, expresidenta del Comité de Cardiopatía en la Mujer de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, para hablar justamente de infarto agudo de miocardio. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Bienvenida. ¿Cómo Un placer volver a verla. ¿Puede ser bastante más frecuente de lo que uno puede suponer este tipo de infarto? El infarto, la incidencia se calcula más o menos una persona cada 1000. Sí. Una persona cada 1000 por año. O sea, nosotros que somos 3.400.000, aproximadamente hay 3.400 infartos anuales. Anuales. ¿Es un número alto? Es un número que es de acuerdo a la característica de nuestra población. Nosotros somos una población envejecida y que tiene las características de los países desarrollados, donde lo prevalente es las enfermedades no transmisibles. En el caso de la mujer, ¿cómo se manifiesta? ¿Tiene síntomas diferentes a los del hombre? En el caso de la mujer, sí, los síntomas se definen típicos porque fueron definidos principalmente en hombres, que son lo que ya todos conocemos, sí. Los dolores en el pecho, transfixiantes, la sensación de muerte, la irradiación. Las mujeres, aparte de tener esos episodios de dolor, esos dolores con esas características, a veces tienen síntomas más inespecíficos, gran cansancio, disnea, náuseas, a veces solamente la irradiación, que hace el diagnóstico más difícil. A veces más difícil. Seguro. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Uno cuando tiene alguno de esos síntomas tiene que consultar rápidamente? Sí, en este momento estamos en un proyecto nacional que es de reperfusión, porque hemos estado estudiando y en Uruguay casi la mitad de los pacientes no reciben el tratamiento adecuado en los tiempos adecuados. Las causas son multifactoriales, o porque consultan más tardíamente, o por ejemplo hay veces los diabéticos no tienen síntomas, o no se hace el diagnóstico adecuado, o los tiempos de reperfusión ya están tardíos. Entonces se ha generado un programa nacional con el objetivo de acelerar esos tiempos. ¿En qué consiste ese programa? Ese programa hemos estado la Sociedad de Cardiología, el Ministerio de Salud Pública, la Comisión Honoraria para Salud Cardiovascular y por supuesto el Fondo Nacional, la Facultad de Medicina y el Fondo Nacional de Recursos, que son los que financian tanto la angioplastia primaria, que es lo que se llama la reperfusión mediante mecánica, que es a lo que nos dedicamos nosotros, y los trombolíticos, que por ejemplo los pacientes del interior que no tienen acceso a un laboratorio de hemodinamia, en esos pacientes se hace este tratamiento que lo que hace es lisa el trombo, lo destruye, y después ese paciente se traslada con más tranquilidad a un laboratorio de hemodinamia donde se le hace el cateterismo cardíaco. Uh-huh. Nosotros hace muchísimos años que esto ya lo hacemos, tanto que 1/3 de nuestros pacientes sometidos a angioplastia son en el infarto. Y cuando hablamos de los tiempos, que es lo que sería el tiempo isquémico, que es el tiempo que existe desde que el paciente empieza con síntomas hasta que uno lo logra reperfundir, tiene dos grandes bloques. Un primer bloque que es el que representa el tiempo del paciente y su entorno, que es cuánto tiempo demora el paciente en darse cuenta que está infartando. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Y depende. Uno puede darse cuenta muy rápido y en media hora estar consultando y estar, ¿me entiende? Y otro puede decidir que en realidad le duele el estómago o no quiere molestar o está trabajando y quiere seguir, o una señora que vive sola no quiere molestar a los hijos y no avisa, y ese tiempo en vez de ser de 1 hora es de 12.
Y ahí estamos ya dentro de los pacientes o consulta al día siguiente. Y ya en vez de ser un infarto agudo, estamos presenciando un infarto evolucionado con una angina postinfarto. Ese es el primer tiempo. Y el segundo tiempo, que depende de la eficiencia del sistema sanitario, es el que va desde el primer contacto médico hasta la apertura, la reperfusión de la arteria. En eso nosotros hemos trabajado mucho y hemos logrado que los pacientes, eso es con algunas instituciones y con algunos sistemas de emergencia móviles, que cuando el paciente tiene y consulta en el domicilio y es un diagnóstico de infarto, como me pasó ayer, nos llaman y el paciente desde domicilio va derecho al laboratorio. Con eso se logra acortar los tiempos hasta casi un 60%, ¿no? Muchísimo. Me quedé impresionado con lo de las demoras de la primera parte. Claro. O sea, que haya gente que quizás pueda sospechar y no que tiene un infarto. O no lo sospecha. O no lo sospecha. O no le duele. Bien, si no lo duele, bueno, ahí ante no. Exacto. Si no sabe, no sabe. No sabe. Pero si siente algún síntoma que puede suponer, digo, la importancia es estar enterados, esto que estamos diciendo. Exacto. O sea, que si sienten tiene una señal, que haya factores externos como, bueno, mejor no molesto y voy mañana al médico, o no llamo a la emergencia porque son las 2 de la mañana, puede ser el tiempo fatal. que va entre la Puede vida y la ser muerte. fatal, sí. Claro, porque las primeras horas del infarto son la primera hora se la llama el tiempo, la hora de oro, porque uno sabe que si logra reperfundir rápidamente, hasta le puede pasar que el paciente quede sin cicatriz. Uh-huh. Por eso venir y explicar y tratar de salir a la comunidad a explicar Seguro. Es tan importante, porque realmente tienen que darse cuenta de que el tiempo es oro, el tiempo es músculo, y el músculo que se pierde, y por más que nosotros seamos muy eficientes en lo que hacemos, logremos que la arteria quede abierta, le coloquemos la mallita de metal que se llama stent, que repara y estabiliza la placa inestable, y logremos un flujo adecuado y que la arteria quede, y eso se llama flujo TIMI 3, que la arteria queda con un flujo normal. Si los tiempos fueron muy largos, el músculo cardíaco que está muerto está. Y eso después se traduce en dos cosas. Primero, en mayor mortalidad intrahospitalaria, ¿no? Y a largo plazo también. Y lo otro que se traduce es una vía de discapacidad. Uh-huh. Porque si se deteriora mucho el músculo cardíaco, el paciente puede quedar con insuficiencia cardíaca. Entonces queda con una fatiga crónica que se pudo haber evitado si se logra, a veces se puede, a veces no, pero bueno, por lo menos la alerta a la población es importante para que aprenda como a conocerse. Claro, seguro. Y ya sospecho la respuesta, pero ¿qué pasa si además ese paciente tiene los factores de riesgo mayores? Fuma, obesidad, Eso aumenta el perfil de riesgo de la persona. Uh-huh. El que fuma muchas veces tiene como un único factor eso, y hace de que infarten más jóvenes. Y el infarto en un paciente joven, por supuesto, tiene menor mortalidad que en una persona mayor. Pero cuando uno va acumulando los factores de riesgo, no hay que olvidarse que la cardiopatía isquémica es una enfermedad crónica y progresiva. Entonces, esto que estamos hablando es el tratamiento de lo agudo, ¿no? Pero a veces vienen, como es crónica y progresiva, si bien se le ocluyó una arteria y es la responsable del infarto, nosotros cuando hacemos el cateterismo cardíaco nos encontramos una enfermedad mucho mayor, que a veces se trata en el mismo momento y muchas veces no, solo nos abocamos al tratamiento del infarto y después se resuelve lo demás. Pero no es lo mismo un paciente que tiene una sola arteria tapada, y es la que yo destapo, por decirlo de una manera que entiendan, y el resto de las arterias, cuando son normales, hacen lo que se llama la taquicardia, la hipercontractilidad compensadora, y el resto del músculo que está sano y que recibe la sangre que debe recibir, compensa la falta de contracción del otro. Ahora, si las otras arterias también están enfermas, la situación es bien otra. Seguro. Porque no puede compensar correctamente, y esos son los pacientes que son más graves, que tienen insuficiencia cardíaca en la evolución, pueden tener arritmias,
y bueno, y por supuesto no marchan igual. Acá manda un mensaje un oyente, dice: en mi familia no hubo tiempo de aviso. Mi padre 40 años, mi hermano 52 años, mi cuñado 64, todos sin aviso previo. Pero no fueron muertes súbitas. No lo dice, pero no, yo supongo el infarto, el infarto. Sospecho, digo, por el tono sí, del comentario. Vamos a asumir eso. El infarto se describe como un rayo en el cielo despejado, porque el 80% de los infartos ocurren en las arterias. Lo que se produce son depósitos de colesterol y se llaman placas de ateroma. Puede pasar que una persona se haya hecho una ergometría, un electroesfuerzo, hace 15 días y que estaba perfecto y a los 15 días infartó. Y no es que el cardiólogo se equivocó ni que estuvo mal hecha la ergometría. Lo que pasa es que casi el 80% de los infartos ocurren en lo que se llaman placas leves a moderadas. Las placas leves o moderadas no dan isquemia, o sea, no. Si yo le hago un test funcional, no me va a demostrar que hay un problema. El problema es que esa placa, que es leve, se lastima y se dice rotura de placa. En las mujeres un poco diferentes, tienen a veces, en algunos casos, mecanismos diferentes, pero vamos a decir esto: se rompe lo que sería el endotelio, que es la piel interna de la arteria, y ahí se genera el coágulo y el infarto. Entonces es lo habitual que no avise. El otro paciente, que es la cardiopatía isquémica, la crónica, con Angor estable y que tiene muchos factores de riesgo, la placa va creciendo lentamente, sí, seguro. Y lo que produce es que si está en reposo y estamos charlando como no estamos nosotros ahora, no tiene dolor. Pero cuando genera un ejercicio que aumenta el consumo de oxígeno, la cantidad de sangre que recibe ese músculo es insuficiente y ahí le da el dolor en el pecho. Pero son mecanismos distintos. Cuando escuchamos, pues, por ejemplo, en una competencia, una 10K, una 20K, una maratón, que nos enteramos a veces que hay situaciones extremas, ¿tiene algo que ver con esto o no? Bueno, el ejercicio extremo puede provocar. Uh-huh. Por eso es importante el entrenamiento. Porque una persona entrenada para el mismo ejercicio tiene menos consumo de oxígeno y entonces la frecuencia cardíaca es menor. Uh-huh. ¿Me dejas darle un consejo a la señora que mandó o la persona? No sé. Es que con esos antecedentes tan cargados cardiovasculares tiene que controlarse a ella y a su familia. Uh-huh. Porque tiene una carga genética muy importante. No, está mencionando fulminante, pone ahora claro. Muerte súbita. Con más razón todavía. Uh-huh. Ahí con más razón. Y quizás haya que estudiar si realmente la muerte súbita fue de causa isquémica o otras causas que producen muerte súbita. Uh-huh. Porque el factor hereditario es importante. En ese caso es importantísimo. Uh-huh. Sí, muy importante. Bien. Bueno, toda esta información se puede consultar, digamos, lo que ofrece el INSI, lo que trabaja, lo que investiga, a través de su página web, que es www.insi.uy. También están en Facebook. Además, por consultas pueden llamar al 2355 55 55, repito, 2355 55 55. Se trata del Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa de Galicia, que justamente trabaja en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y bueno, todo esto que estamos hablando, hemodinamia, cardiología intervencionista, imagenología cardíaca, y también todo el tema de diagnóstico y terapéutica endovascular. En ese sentido también lo que hemos dicho varias veces, doctor Artucio, que toda esta tecnología al servicio de los pacientes hoy es lo que sucede en el mundo. Digamos, Uruguay está en ese al nivel. Sentido. Sí, absolutamente. Hace 30 o 40 años estábamos un poco atrasados, ahora podemos decir que no. Estamos al nivel, estamos en lo que se hace, tanto acá como en el interior del país. Porque en el paciente en el infarto, si hay en el mundo, es así. En los lugares que hay laboratorio de hemodinamia, el paciente es trasladado, si es posible, directamente del domicilio y hay redes de traslado y van al laboratorio de hemodinamia y ahí le hacemos el cateterismo y la angioplastia. Los pacientes que son del interior se le hacen trombolíticos y después con tranquilidad y el paciente estabilizado se traslada a los centros con hemodinamia y ahí se le hace el cateterismo y la angioplastia estará indicada.
Doctora Carolina Artucio, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, muchas gracias. Hasta a ustedes. pronto. Gracias a Hasta usted. pronto.